La Radioteca de los Sueños. La palabra y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sane. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches. Como un amigo vuelve la Radioteca de los Sueños. Hoy trae la voz de Alfonsina Storni. También habremos de compartir algunas canciones de cuna. Los padres de Alfonsina Storni eran oriundos de la ciudad de Lugano, perteneciente al cantón suizo alpino e italoparlante de Tesino. Junto con 2 hijos emigraron a la provincia de San Juan, donde establecieron una elaboradora de cerveza. Dejándolos a cargo del establecimiento, volvieron a Suiza, naciendo Alfonsina al año siguiente, 1892, en el vecino pueblo de Capriasca. 4 años tenía Alfonsina cuando regresaron a San Juan y allí ella comenzó a concurrir a la escuela. Escuchemos anécdotas de infancia narradas por ella misma. Estoy en San Juan, tengo 4 años, me veo colorada, chatilla, fea. Sentada en el umbral de mi casa muevo los labios como leyendo un libro que reposa en mi falda y espío el efecto que causo en el transeúnte. Unos primos me avergüenzan gritándome que tengo el libro al revés y corro a llorar detrás de una puerta. A los 6 robo, con premeditación y alevosía, el texto en que aprendí a leer. Mi madre muy enferma en cama, mi padre perdido en sus vapores, pido un peso nacional para comprar el libro. Nadie me hace caso. Reprimendas de la maestra, mis compañeras van a la carrera en su aprendizaje y me deshizo. A una cuadra de la escuela normal a la que concurro hay una librería. Entro y pido el Nene. Si aquí hay algunos argentinos recordarán si tienen 60 años que aprendieron a leer en el libro El Nene. El dependiente me lo entrega y entonces solicito otro libro cuyo nombre invento. Sorpresa. Le indico al vendedor que lo he visto en la trastienda. Va a buscarlo y cuando desaparece le grito: ahí le dejo el peso y salgo volando hacia la escuela. Bien pues, pero a la media hora, 2 altas sombras en el corredor, la de la directora y aquel, encogen mi corazoncillo. Niego, lloro, digo que dejé el peso en el mostrador, que había otros niños en el negocio. En mi casa nadie atiende reclamos y yo me quedo con lo rapiñado. Crezco como un animalillo, sin vigilancia, bañándome en los canales sanjuaninos, trepándome a los membrillares, durmiendo con la cabeza entre los pámpanos. A los 7 años me aparezco en mi casa a las 10 de la noche, acompañada por la niñera de una casa amiga, a donde voy después de clase y me instalo a cenar. A los 8, 9, 10, miento desaforadamente. Crímenes, incendios, robos que no aparecen jamás en las noticias policiales. Soy una bomba cargada de noticias espeluznantes. Vivo corrida por mis propios embustes, alquitranada en ellos. Meto a mi gente en líos. Invito a mis maestros a pasar temporadas en una quinta que no existe. Trabo y destrabo. El aire se hace irrespirable. La exuberancia de mis propias mentiras me salva. Y en la raya de los 14 años, abandono. Robert Schumann compuso más de 260 canciones para voz solista, pero solo 30 duetos. La mayoría de ellos apenas se conocen. En el conjunto de 4 duetos para soprano y tenor, opus 78, publicado en 1850,
se encuentra la canción de cuna junto a la cama de un niño enfermo, sobre un poema de Friedrich Hebel. Enmarcado por el estribillo "Mientras duermes estás sano", escuchemos la versión de los intérpretes coreanos Haran-hong, Won Wi-choi y Yeulen Son. Schlaf, Kindlein, schlaf, wie du schläfst, so bist du brav. Draußen rot im Mitterschein blüht der schönste Bildchen ein. Wenn du aufwachst, mein Kindlein, wird mich weg, so fliegt sie drauf. Schlaf, Kindlein, schlaf, wie du schläfst, so bist du brav. Schlaf, Kindlein, schlaf, wie du schläfst, so bist du brav. Immer süßer kocht die Sonne, deine Kirche weckt zu Wonne. Schlaf, mein Kindlein, deckt, ist die Sturz noch nicht geweckt. Schlaf, Kindlein, schlaf, wie du schläfst, so bist du brav. Schlaf, schlaf. Alfonsina es un mito alimentado por su nombre infrecuente, su destino trágico y un hermoso tema musical que la recuerda, y es más conocido que su propia obra. Su voz quedó en la grabación de una reunión realizada en Montevideo en los primeros días del año 1938. En esa reunión también participaron Juana de Ibarburu y Gabriela Mistral. Mucho tiempo antes, la publicación del libro La inquietud del Rosal y las colaboraciones en Caras y Caretas le habían permitido relacionarse con los cenáculos literarios. Cuenta Manuel Gálvez que conoció a Alfonsina en un almuerzo organizado por la revista Nosotros. Ello fue todo un acontecimiento, pues se trataba de la primera vez que una mujer concurría a ese tipo de encuentros. Volvemos a escucharla desde la grabación ya aludida. A los 12 escribo mi primer verso. Es de noche, mi familiar es ausente. Hablo en él de cementerios, de mi muerte. Lo doblo muy cuidadosamente y lo dejo debajo del velador para que mi madre lo lea antes de acostar. El resultado es esencialmente doloroso. A la mañana siguiente unos coscorrones frenéticos pretenden enseñarme que la vida es dulce. Desde entonces, los bolsillos de mi delantal, los corpiñitos de mis enaguas están llenos de papeluchos borroneados que se me van muriendo como migas de pan. Desde esa edad hasta los 15 trabajo para vivir y ayudar a vivir. De los 15 a los 18 me recibo de maestra, Dios sabe cómo. La cultura literaria que allí absorbo para en Andrade, Echeverría, Campoamor. A los 19 estoy encerrada en una oficina. Me acuna una canción de teclas. Las mamparas de madera se levantan como diques más allá de mi cabeza. Barras de hielo refrigeran el aire a mis espaldas. El sol pasa por el techo, pero no puedo verlo.
Bocanadas de asfalto caliente entran por los vanos y la campanilla del tranvía llama distante. Clavada en mi sillón, al lado de un horrible aparato para imprimir discos dictando órdenes y correspondencia a la mecanógrafa, escribo mi primer libro de versos, un pésimo libro de versos. Dios te libre, amigo mío, de la inquietud del rosal. Pero lo escribí para no morir. Halfdan Kjerulf vivió durante el siglo XIX y fue el precursor de la música noruega llamada culta. Inspirado en obras de Schubert y Schumann, pero sobre todo en la música folclórica noruega, compuso canciones para solistas y coro masculino y también para piano que resultaron un modelo que seguiría Edvard Grieg. Esta canción de cuna fue compuesta durante la Navidad de 1853. Interpreta Einar Steen Nokleberg. Alfonsina Storni fue una feminista militante cuando ello provocaba recelos que, en pocas ocasiones, cedían ante su genialidad. Reunía en rara conjunción para la época fuerza, claridad de pensamiento y una gracia especial. Obtuvo la ciudadanía en 1920 cuando ya había escrito muchos trabajos. Ella contó que su poema Bien pudiera ser pertenecía al libro Languidez de 1920. No obstante, en sus obras completas aparece incluido en Irremediablemente de 1919. Sea cual fuere su lugar, en este poema describe el rol de las mujeres en el seno de su propia familia. En mi tercer libro, Languidez, también malo, dice: pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que algo que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi casa medido estaba aquello que se podía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna. Ah, bien pudiera ser
A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en silencio lloró. Y todo esto, mordiente, vencido, mutilado, todo esto que se hallaba en su alma encerrado, pienso que con mis versos lo he libertado yo. La muy famosa canción de cuna de Brahms fue dedicada a Berta Faber con motivo del nacimiento de su segundo hijo. Se trataba de una amiga del compositor de quien había estado enamorado en su juventud. Fue estrenada en público en 1869 por la cantante Louise Dussmann y Clara Schumann al piano. Su texto dice: «Buenas tardes, buenas noches, cubierto de rosas, deslízate bajo las sábanas. Mañana por la mañana, si Dios quiere, despertarás de nuevo. Custodiado por ángeles que te mostrarán al niño Jesús, duerme feliz y dulcemente yendo al paraíso en tus sueños». Escuchemos la versión de Elizabeth Schwarzkopf con Gerald Moore. Antes de llegar al encuentro de Montevideo, Alfonsina había estado unos días en Colonia en la casa de una amiga. Allí escribió varios poemas que luego integrarían el libro Mascarilla y Trébol, que, conociendo su muerte, parece un testamento infinito en simbolismos y metáforas. Escuchemos el primero de estos poemas concebidos en Colonia y recitados en ese acto. Ella misma explica cómo nacieron. La médula de esta charlilla, en realidad, será la lectura de 5 poemas que acabo de escribir en tierra uruguaya y su muy delgada historia. Poesías breves, dispuestas en forma de soneto, una cuarteta inicial de exposición, la segunda nudo, los tercetos el desenlace, pero de rima disonante. Antisonetos me permití llamarlos en una colaboración que de otra serie publiqué en La Nación de Buenos Aires hace poco. La denominación puede discutirse o no tomarse en cuenta. Los iré leyendo por orden de alumbramiento.
El primero, Barrancas del Plata en Colonia, es una impresión entre subjetiva y objetiva de aquel paisaje. Lo escribí la misma tarde de llegada a esta tierra amiga. Salí del hotel un tanto triste a vagar por los caminos, olor agudo de retamas, boñigas, distraída. De pronto observé los cardos en las laderas. En sus lámparas mortecinas empezaba a quemarse la tarde. Puntas de tragedia en mi garganta y el receptor abierto. Enseguida pensé, los sapos están redoblando. Vi mi propia sombra muy alargada barrer la cicuta. La raíz del verso estaba apresada. Corrí a mi alojamiento a buscar un lápiz. El viento me llevó el sombrero. Cuando subí a la terraza donde daba mi habitación, cielo y río eran un desborde morado. Un pino los unía atravesándolos en eje. El verso dice: Barrancas del Plata en Colonia. Redobles verdes de tambor los sapos y altos los candelabros mortecinos de los cardos me escoltan con el agua que un sol esmerilado carga al hombro. El sol me dobla en una larga torre que va conmigo por la tarde agreste y el paisaje se cae y se levanta en la falda y el filo de las lomas. Algo contarme quiere aquel hinojo que me golpea la olvidada pierna, máquina de marchar que el viento empuja, y el cielo rompe dique de morados que inundan agua y tierra, y sobre nada la arboladura negra de los pinos. En 1874, Henrik Ibsen le encargó a Grieg que compusiera la música incidental con canto para su obra Peer Gynt. Grieg aceptó, pero la dirección del teatro le impuso la duración de cada número y su orden, de manera que no pudo estrenarse como Grieg la había concebido. A pesar de todo, el estreno fue exitoso y resultaron 2 suites para orquesta muy famosas. La partitura original fue publicada después de su muerte. En el final de esta, Solveig, la protagonista, canta esta canción de cuna. Interpreta Marita Solberg con la Orquesta Filarmónica de Bergen, conducida por Ole Rudd.
Si quieren hacerlo, mucho agradeceré que me expresen su opinión sobre este programa o que sugieran poetas cuyas voces quisieran escuchar. Pueden escribir un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños. Y continuamos con este programa dedicado a la voz de Alfonsina Storni. Radicada en la provincia de Santa Fe, luchó por los derechos de la mujer cuando eso era considerado inadmisible. Su femineidad fue alumbrada cuando contaba 19 años con un hijo al que sostuvo, educó y acompañó con una dignidad ejemplar. Él mismo comentó que en la época en que su madre trabajaba como empleada, solía escribir hasta altas horas de la noche, de manera que oía correr la pluma por el papel, y esa fue su canción de cuna. Pero volvamos a Montevideo y al año 1938. 2 días después, a eso de las 11 de la noche, estaba en el jardín meciéndome en una hamaca de niños. Estrellas bajas y granadas, luna amarillenta y bruñida. En el extremo del árbol espigado cantaba una cigarra. ¿Qué sentido tiene este canto?, pensé. Dispuse el oír. Llama, dije. Está llamando a alguien. En ese momento, grillo. Tras esa idea, la cigarra está llamando a los grillos, el verso se precipitó en pendiente y la pluma corrió antecediendo casi al pensamiento. Me demoré en la palabra Orión. La dejé por conocida. No tiene título aún. Cigarra en noche de luna, o mitin de grillos, o poemita para un niño imaginativo, o tal vez cualquier otro. Aquí va el poemita. Atalayada, agita la matraca de su voz que traspasa el horizonte del árbol, la cigarra, y llama a mitin a los grillos en camas de rocío. Sobre los tanques frescos de los sapos, los grillos mueven verdes batallones. Manda a la capitana chilladora y cercan los balcones de la luna. Con peluca de nieve, la levita de Orión abotonada y muy de azules, una mano de azufre, otra de yeso, la luna dobla el cuerpo saludando, y los grillos levantan bayonetas hacia su reina las agudas patas.
En 1984, Gabriel Fauré compuso un conjunto de piezas para piano a 4 manos destinadas a celebrar distintos acontecimientos en la vida de Dolly, hija de Emma Bardac, quien era su amante y luego sería la segunda esposa de Claude Debussy. El conjunto de piezas llevó el nombre de la niña y consta de 6 piezas cortas, siendo la más conocida la Berceuse, que ha sido arreglada para varias combinaciones de instrumentos, por ejemplo, piano y violonchelo. Acabamos de escuchar la versión de Alet Lamas y Daria Obora. Dicen que Alfonsina solo escribía cuando se sentía inspirada. Cierta vez afirmó que la inspiración es como un estornudo, algo que viene de golpe y que mucho se hace desear. Dijo de ella el escritor Manuel Gálvez que se arrancaba del alma cada uno de sus poemas y que sufría por cosas que a otros no hacen sufrir, que conoció como nadie la soledad y que vivió huyendo de la soledad. Nos hablará de su tercer soneto que habría de leer en el acto cuya grabación se conserva y hoy escuchamos. Bien, la antena dejó de funcionar por unos días. Playa, caballos, nuevos rincones por descubrir. Pero hay una alameda hermosa que conduce del Real de San Carlos al balneario. Gustaba discurrirla enfundada en unos pantalones de pana de jardinero que se pusieron de moda últimamente. Me veía con ellos muy ridícula, pero el paso largo que el pantalón permite calmaba mis recelos. Con mi bastón rústico, pues, por la senda de pinos sombrosa y perfumada. Acostarse allí, debajo del árbol, la cabeza sobre el colchón de hojuelas doradas, sí, no. ¿Y el auto que pasa? Bueno, ¿qué más da? Tirada al fin al pie del árbol, las piernas en libre juego, mirando el cielo cribado por las ramas. Fulminante la sensación. Yo trepé un día por un árbol y en su copa di chillidos. Nada más que esta idea. El verso no tuvo fuerza para brotar. Lo abandoné. Una semana después, un hecho cualquiera, poco importa, me apagó la tierna alegría salvaje conquistada sol y agua. La antena hilachada captó la segunda estrofa. No sin dificultades construí los tercetos, tanto que el último tiene una variante. Pie de árbol. No sé cuándo, por una arboladura como esta yo trepaba acelerando y a 4 manos descendía a tierra la lengua alegre de jugosos frutos. Y vi una caballada por el aire de negra crin y a látigos de fuego azuzar sus turbiones de tormenta, y yo chillé con voz no articulada. Y huía, y con los otros, apretados en un montón de bestias temerosas, nos detuvimos quietos y encogidos, y sacudió la tierra el paso rudo de una mole animal que se metía en un túnel abierto en la espesura.
La música del compositor ruso Sergei Liapunov es hoy bastante desconocida. A los 12 estudios de ejecución trascendental Opus 11 compuestos en 1906 se los considera una imitación de los compuestos por Liszt, criterio que no se ajusta a la realidad, ya que se basan en antecedentes de la música rusa, mientras que precisamente su número y estructura se originaron en la gran admiración por Liszt que profesaba Liapunov. Escuchamos el primero, cuyo título, coincidente con su clima, es el de Canción de Cuna, e interpretó Vincenzo Maltempo. La extensa obra poética de Alfonsina Storni en general fue publicada primero en diarios y revistas y luego recogida en distintos libros. La inquietud del Rosal en 1916, El dulce daño en 1918, Irremediablemente en 1919, Languidez 1920, Ocre 1925, Mundos de Siete Pozos 1934 y Mascarilla y Trébol de 1938, que comprende su último poema enviado al diario La Nación desde Mar del Plata días antes de su muerte. Volvemos a su palabra desde Montevideo. Esto fue escrito hace 2 meses, como digo, ¿no? Yo vivo frente al Río de la Plata, que no tiene los colores que tienen, por cierto, en Colonia. Es un río absolutamente distinto visto de una orilla o de otra. Este verso se llama Río de la Plata en arena pálida. ¿De qué desierto antiguo eres memoria? Que tienes sed y en agua te consumes y alzas el cuerpo muerto hacia el espacio como si tu agua fuera la del cielo. Porque quieres volar y más se agitan las olas de las nubes que tu suave yacer tejiendo vagos cuerpos de humo que se repiten hasta hacerse azules. Por llanuras de arena viene a veces sin hacer ruido un carro trasmarino y te abre el pecho que se entrega blando. Jamás lo escupes de tu dócil boca. Llamas al cielo y su lunada lluvia cubre de paz la huella ya cerrada.
En 1914 el compositor finés Leevi Mahdetoya concluyó la composición de un ciclo de 9 canciones para coro masculino sobre una colección de antiguos poemas fineses recopilados en el siglo XIX. Lleva el número 8 de Opus y la cuarta es una canción de cuna. Interpretó el coro masculino de la Universidad de Helsinki dirigido por Matti Hiokki. Poco se sabe acerca de qué motivó la trágica decisión final de Alfonsina. Se habla del recrudecimiento de una enfermedad que había requerido una operación 3 años antes, de una desmejora radical en su estado de salud psíquica y hasta de un desengaño amoroso que parece anunciado en 2 versos del último poema que escribiera. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Antes de morir dejó 2 cartas, una dirigida al comisario y otra al escritor Manuel Gálvez, en la cual le pedía que se ocupara de un trámite para salvaguardar el sueldo de su hijo. Meses antes así se había despedido de Montevideo y su gente. Y cierro. Ahora quiero decirles la alegría de estar entre ustedes. Y decir también, gracias Gabriela, gracias Juana, por existir sobre la tierra y respirar a mi lado. Si pudiera ensanchar nuestras 6 manos unidas en un círculo que partiendo del Atlántico ensartara la cordillera y enfilara la pampa, lo haría. Ancho es el mundo y en él caben todos. Y el que, pueblo o individuo, traiga el mensaje más alto, lo supremo se lo acrecienta. En el año 2002 le encargaron al compositor estoniano Arvo Pärt que compusiera una canción de cuna para un CD dedicado precisamente a canciones de cuna. Arvo Pärt aportó una tierna canción que se llamó Canción de cuna estoniana,
cuyo texto es la simple repetición de las palabras cuscus, calique, que no tienen significado alguno, sino que son simplemente sonidos que el cantante repite para que un niño se duerma. La escuchamos por el coro y orquesta de la Academia Estoniana de Música y Teatro, dirigidos por Mai Simpson. Y así concluye la Radioteca de los Sueños de hoy. Espero que hayan pasado también el tiempo que duró este programa como yo lo he pasado realizándolo para ustedes. Pueden hacer los comentarios que deseen acerca de este programa y sugerir las voces de escritores que quisieran escuchar, escribiendo un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta aquí compartimos la Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sane. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.